ustedes han visto las fotografías de la detención del expresidente Tony Saca y algunos de sus más cercanos colaboradores y otras personas. Cualquiera puede pensar que estamos ante una situación en donde funcionan las instituciones, y otro puede pensar que se trata de la justicia actuante al fin en nuestro país. Estas son figuras muy frecuentes. En ocasiones uno dice que de lo que se trata es de dejar que las instituciones funcionen. ¿Y qué es una institución? Una institución es un conjunto de normas jurídicas. Y es un ser humano aplicando esas normas jurídicas. Y el ser humano que aplica esas normas jurídicas las hace de acuerdo a los intereses del sector al que representa. Cuando los intereses de ese sector indican que esa institución no debe funcionar, es decir, no debe funcionar de acuerdo a lo que la Constitución establece, esa institución está funcionando. Siempre está funcionando. No hay ninguna institución que no funcione. Lo que ocurre es que las instituciones funcionan de acuerdo, repito, a los intereses de quien la dirige y de quien sean los dueños. Ese es el punto. Entonces, cuando yo digo o pienso que hay que dejar que las instituciones funcionen, me estoy equivocando lamentablemente, porque siempre funcionan. Pero no funcionan de acuerdo a los intereses tuyos y nunca van a funcionar así. Ahora bien, y se trata de la justicia, y la justicia galopando en una llanura, en un caballo blanco, gigantesco y fuerte, tampoco. ¿Y de qué se trata entonces? Es muy importante porque históricamente el país ha sido propiedad de las oligarquías cafetaleras, que son las que han amasado inmensa riqueza del usufructo del aparato del Estado. Esas riquezas han requerido siempre controlar el aparato del Estado y ponerlo a su servicio. Esas oligarquías fueron los que, una vez terminada la guerra civil, negociaron con los insurgentes. No hay que olvidar que el motor ideológico de la guerra civil fue la exclusión política. Y los oligarcas dijeron: háganse alcaldes, háganse diputados, háganse ministros, háganse presidentes, háganse cargo del gobierno y nosotros nos haremos cargo del Estado. Miren qué inteligentes. Allí terminó la guerra civil. La guerra civil, no te equivoques, no terminó con los acuerdos de paz, para nada. Terminó allí, en esa negociación. Muy bien. ¿Y quiénes eran los insurgentes? ¿Quiénes éramos? Pequeña burguesía intelectual. Pero una parte importante de esa pequeña burguesía intelectual tenían en el alma y en el corazón al oligarca que querían ser. Y cuando tuvieron acceso a los aparatos del Estado, de inmediato empezaron a construirse como oligarcas. Es una victoria de los oligarcas. Es que si vos querés ser como yo, sos mío. Por eso es que el papá dice que el hijo es de él. Es mi hijo, se dice. Es mi hijo. Y el hijo quiere ser como el papá. Esta es una relación similar. Ahora, esto ocurrió en Arena y también en el FMLN. Arena nace como un partido de la pequeña burguesía y nace el mismo año y en las mismas circunstancias en que nace el FMLN, en el mismo escenario conflictivo nace.
de la pequeña burguesía, pero Arena se convirtió de inmediato en el instrumento de la oligarquía. Pero irrumpieron en Arena sectores de la pequeña burguesía con otras cosas en la cabeza. Y en este trámite se da un proceso de identificación de los intereses de esa pequeña burguesía en Arena y los intereses de la pequeña burguesía en el FMLN. ¿Qué es lo que se está castigando hoy? La oligarquía, dueña de la corrupción, dueña de las riquezas amasadas al amparo del control del Estado, está muy tranquila, muy segura, intocada e intocable, pero se está castigando. Un mal uso de los recursos del Estado, lo que se llama corrupción. Ahora, aquí tenemos ya dos cosas. ¿Quiénes castigan? ¿Y qué se castiga? Es ese poder oligárquico, que es la fuente de la apropiación de los recursos del Estado y de la sociedad al amparo del control del aparato del Estado. Esa fuerza permanece incólume, sacrosanta e intocable. Y castigan formalmente la corrupción. Aquí establezcamos distingos. Porque, ¿y qué es la corrupción? En la naturaleza hay corrupción cuando, por ejemplo, en la relación entre el hidrógeno y el oxígeno, cuando hay dos átomos de hidrógeno, lo que constituye el agua, aparece arsénico, por ejemplo. En esa fórmula química, ¿ha de estar presente el arsénico? No. Cuando aparece el arsénico, entonces se dice que hay corrupción. Muy bien. ¿Y en la sociedad? En la sociedad la corrupción tiene que ver con el uso del poder. Hay una figura que se llama funcionario. Es una figura jurídica. La Constitución te dice que los funcionarios son delegados del pueblo. Delegados del pueblo. ¿Cuál es la naturaleza esencial de la figura del delegado? Es que el delegado ejerce un poder ajeno. Esta es la esencia. ¿Y de quién es el poder que el funcionario ejerce? De la gente. Es lo que se llama potentia. Potentia. Es decir, poder en potencia. Y los filósofos de la burguesía dicen que el poder no puede ejercer ese poder. El pueblo no puede ejercer ese poder. Entonces necesita de un intermediario para que ejerza el poder del pueblo. Ese es el funcionario. El funcionario ejerce un poder que se llama potestad. Es decir, es un poder que viene del propietario, que es el pueblo. Y este funcionario lo ejerce con límites. Por eso la Constitución dice, el funcionario es delegado del pueblo. Y agrega, y no tiene más atribuciones que las que expresamente le da la ley. Este es el límite. Este es el límite. El funcionario es entonces un administrador de un poder ajeno. ¿Cuándo aparece la corrupción? Aparece la corrupción cuando este funcionario ejerce ese poder ajeno como si fuera propio. Y entonces lo usufructúa. Eso es lo que se llama corrupción. Estoy explicando que la corrupción no se refiere en esencia a la relación de la persona con la cosa. No, es a la relación del funcionario con el poder. Esa es la corrupción.
Entonces, cuando este funcionario usa ese poder que no le pertenece como si fuera una cosa propiedad de él, a esto se le llama corrupción. Ahora bien, observemos que la Constitución del país, en el artículo 240, se maneja la corrupción entendida como la relación del funcionario con la cosa. Y se le llama a eso enriquecimiento ilícito. Y se le determina su frontera. Hay enriquecimiento ilícito cuando el funcionario, dice la Constitución, adquiere bienes que van más allá de su salario. Eso es infantil. Pero también perverso, porque oculta ante los ojos de la gente que el problema real es el poder de la gente. Ahora bien, esto indica que en la relación entre el juego y las reglas del juego, y una constitución es el conjunto de reglas del juego, pero el juego es el conjunto de condiciones económicas, políticas, ideológicas que se desatan en el seno de la sociedad. El juego son esas condiciones y la Constitución son las reglas de ese juego. Ese juego determina y establece esa corrupción, y esa determinación se expresa en las reglas del juego. Porque en las reglas del juego están dadas todas las condiciones para que esta corrupción funcione y se dé. Por ejemplo, ¿y cómo es que existe una partida secreta en manos de los presidentes de la República? Cuyo uso es discrecional, cuyo uso no lo controla la Corte de Cuentas, que tampoco controla otra cosa. Pero detengámonos en la partida secreta. ¿Acaso la partida secreta no es una invitación perversa a que ese funcionario haga uso de esos millones de dólares? Esa es la corrupción construida política y jurídicamente. Ahora bien, en lo que estamos viendo, ¿se está abordando la corrupción? No, se está abordando casos de corrupción. Porque esto da la oportunidad para que la gente se engañe de nuevo y piense que se está combatiendo la corrupción. En absoluto, estos son casos de corrupción. Y la corrupción queda en pie. Habida cuenta que lo que llamamos corrupción es un fenómeno estructural, es una necesidad política del poder, que además de la corrupción se basa en la violencia y en la ilegalidad. Oye bien esto, por favor. Corrupción, violencia e ilegalidad son los tres aceites supremos en los que se basa el poder político en tu país en el que vos vivís.